La verdad es que cuando me invitaron acá, realmente con ustedes, accedí inmediatamente porque creo que es importante que estemos juntos, creo que es importante que escuchemos la palabra del Señor. Es importante que como jóvenes también haya en ustedes un interés por buscar al Señor de corazón, sinceramente. Todo aquel que busca la Escritura haya, ¿no? Por lo tanto, si hemos venido aquí a buscar al Señor, si hemos venido aquí a buscar consejo de Dios, esperamos recibir entonces esto de parte del Señor. Si esta es nuestra real motivación para estar aquí. Vamos a compartir hoy con respecto al libro de Nehemías. Vamos a ver este libro, a decir algunas cosas con respecto a Nehemías y con respecto al libro en sus aspectos generales. No vamos a leer en estudiar algo más profundo, pero sí aspectos generales que son importantes que podamos retener nosotros también. Nehemías, nosotros, yo creo que ustedes saben ya algo con respecto a Nehemías. Nehemías es considerado como uno de los grandes profetas también de Israel en algún sentido, puesto que fue él quien, estando en Babilonia, en el cautiverio, ¿cierto? Fue quien recibió del Señor un encargo muy especial. Cabe decir aquí, hermanos, que Nehemías nunca estuvo anteriormente en Jerusalén. Se cree que Nehemías, cuando ocurrió la deportación de Israel hacia Babilonia, Nehemías o se fue muy pequeño a Babilonia o probablemente nació en Babilonia. Y ese hecho es muy importante porque si nos quedamos con la última idea de que Nehemías nació en Babilonia, entonces es absolutamente sorprendente lo que ocurre con este joven, con este hombre, porque cuando él ya tiene su oficio, ya está trabajando, por así decirlo, él es uno de los coperos del rey, un cargo de muy alta distinción y de muy alta confianza también de los reyes. Hasta ese puesto escaló y llegó Nehemías. Y cuando él recibe noticias con respecto a Jerusalén, la ciudad de sus padres, la ciudad de sus antepasados, y el informe que él recibe es un informe devastador, diciendo que Jerusalén toda estaba en ruinas, sus muros caídos. Nehemías lo que hace, y ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 1 del libro de Nehemías, dice él que cuando oyó estas palabras, versículo 4, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La reacción que tuvo Nehemías frente al informe que él escuchó con respecto a Jerusalén y la destrucción total de sus muros es sorprendente, porque tendría relación o lógica o sentido si él hubiese visto Jerusalén en su máxima gloria, si él hubiese visto a Jerusalén en su máximo esplendor, con el templo y los cultos siendo efectivos, pero él no vio nada de aquello. Sin embargo, se dice, y él mismo da como testimonio, que él se sentó, lloró, ayunó por varios días y oró al Dios de los cielos. Quiero que consideren eso, porque no había una relación sentimental de Nehemías con respecto a la ciudad de Jerusalén. Ese lloro de Nehemías no era producto del alma de Nehemías, de una relación, repito, sentimental que le provocaba esa ciudad. Era como que si a nosotros nos dijeran, no sé si sea así, pero para poner un ejemplo, simplemente como que
fuéramos lejos de Temuco y en algún momento recibiéramos una noticia de que Temuco, nuestro barrio o donde crecimos, está completamente destruido todo aquello. No sé si podríamos llorar nosotros con respecto a eso, pero algún sentimiento tendríamos, ¿no? Porque hay relaciones allí humanas, hay sentimientos que están allí muy a flor de piel. En cambio en Nehemías no ocurrió de esa forma. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese lloro? ¿De dónde viene ese duelo? ¿De dónde viene esa angustia que Nehemías vivió al recibir esta noticia? Esa angustia, todo eso, proviene del corazón de Dios. Eso es muy interesante, porque nosotros también. Este libro es un libro que se llama, y está dentro de los libros históricos, ¿sí?, de la historia de Israel. Sin embargo, esta también es nuestra historia. Esta también es nuestra realidad hoy. Nosotros sabemos que la realidad del mundo hoy, y la realidad cristiana en general, el cristianismo en general hoy día, no es de las mejores. Sabemos que hay muchas doctrinas falsas, que hay muchos énfasis falsos, o al menos equivocados, ¿sí? Algunos muy sutiles, otros claramente contrarios a la fe. Los que son contrariamente a la fe no revisten ningún peligro para nosotros, porque sabemos que son contrarios. Los peligros para nosotros son aquellas cosas sutiles, aquellas cosas que son poco perceptibles por nosotros, ¿no? Allí está el grave peligro que corremos siempre. Entonces, muchachos, en primer lugar, determinamos que Nehemías era un varón, era un hombre, un joven, tal vez, a la edad que recibió esta noticia, que tenía un corazón para el Señor. ¿En qué vemos eso? En lo que acabamos de leer. En que los intereses de Nehemías no eran los suyos, sino eran los intereses de Dios. Lo que a Dios le interesaba, a Nehemías también le interesaba. ¿Se fijan? De otra forma, no se explica que Nehemías haya tenido esta reacción de lloro, de ayuno, de duelo por algunos días. Ni siquiera fue un día, ni siquiera fue el día en que recibió esa noticia, sino que fue algunos días. Esto provocó una angustia tremenda en su corazón, al ver y al saber que Jerusalén estaba destruida. Posterior a eso, Nehemías, ¿qué hace? Él ora, dice aquí, al Dios de los cielos. No vamos a leer nosotros ahora en la oración, la pueden ver ustedes después, pero él hace una oración aquí preciosa, donde habla con Dios. Y en algún ámbito, en alguna parte de esta oración, él como que, no sé si presiona, no sé si será la palabra correcta, pero es como que enfrenta a Dios y le dice: acuérdate de tu pacto con Israel. ¿Sí? O sea, acuérdate de tus pactos, acuérdate de tus promesas, acuérdate de tu palabra. Tú hablaste a nuestros padres en otro tiempo con respecto a Jerusalén. No permitas que Jerusalén quede en ruina. Señor, esa no es tu voluntad. ¿Se fijan? Casi una actitud desafiante, es una oración un poco osada, si se quiere, ¿no? Actuó con osadía, pero una osadía que trajo frutos. ¿Por qué? Porque no fue una osadía en la carne, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Vemos que después de esta oración, Nehemías se presenta ante el rey, Artajerjes, ¿sí?, a quien él servía. Y él dice, versículo 4 del capítulo 2, por ejemplo, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Él ya le había contado al rey qué había pasado con su ciudad, con la ciudad de sus padres. Dice: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿Se fijan? Porque eso
es muy importante también esa parte. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey. Esta es la oración más breve que encontramos en la Escritura. Esta es una oración mental, por así decirlo, ¿no? Para que lo entendamos. La oración que se hace aquí nomás. Que no se dice con palabras, porque no tengo tiempo para decirlo. Aquí Nehemías no tenía tiempo para decirle al rey, espera un poquito, voy a ir a orar a un rinconcito y vuelvo y hablamos. No, el rey le dijo, ¿qué cosa pide? Y él tenía que hablar inmediatamente. Pero él dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Hermano, ¿en qué se sustenta esta oración? Nosotros a veces estamos expuestos a tantas situaciones, no sé, desde cosas a lo mejor tan cotidianas como una prueba, como no sé, una exposición, hablando de la universidad, o qué sé yo, cualquier otra situación que tengamos que darle algún tipo de examen frente a cualquier realidad, ya sea de la universidad o ya sea de la vida misma. Y no tenemos tiempo para hablar. Y a veces nuestras oraciones son como esta oración de Nehemías, ¿no? Es como, ayúdame Señor. Órale Señor en esta hora. Ya empezamos. Es como eso. Pero volviendo a Nehemías, ¿en qué se basa esa oración? Si nosotros hacemos este tipo de oración siempre, como la oración que hizo Nehemías aquí, yo creo que no tendría ninguna validez. ¿Me entienden? Porque él pudo orar así, de rápido, una oración express, por así decirlo, aquí, y Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque hubo una oración anterior. Y se fijan en la calidad de la oración anterior. ¿Qué pasó anteriormente? Oró, ayunó por largos días. Y después hizo una oración a Dios preciosa que ustedes lo pueden ver después. Todo eso era la base. Entonces cuando él se enfrentó al rey y dice, entonces oré al Dios de los cielos, es probable que él haya dicho algo así como lo que decimos nosotros habitualmente. Señor, socórreme. Y habló. Pero, repito la idea, la base de esa oración está en el capítulo 1. No es una oración por sí sola, no es una oración por sí misma, sino que tiene validez en cuanto hemos realizado la primera oración del capítulo 1. ¿Amén, hermano? Así que eso también es muy importante a considerar. Nehemías, ya lo hemos dicho, era un hombre en el cual Dios encontró un corazón dispuesto para depositar en ese corazón sus intereses, su propósito. ¿Sí? Dios no va a confiar su propósito, Dios no va a confiar su palabra, Dios no va a confiar sus planes a hombres, mujeres, jóvenes, ¿sí? Que no tengan un corazón íntegro para el Señor. No lo va a hacer. Y esta verdad está y cruza todo el libro de Nehemías. Lo vamos a ir viendo más adelante. La integridad del corazón. O sea, aquel que quiera servir a Dios, aquel que quiera prestar cualquier servicio al Señor, debe saber lo único que Dios le demanda es que tenga un corazón íntegro para el Señor. Que Dios pueda ver sus corazones y pueda Él decidir y decir, en estos jóvenes yo puedo depositar mi confianza. De Abraham, por ejemplo, Dios dijo, estoy seguro que enseñarás a tus hijos y a toda tu descendencia acerca de mí. Eso es lo que Dios le dijo de Abraham. O sea, yo estoy seguro que tú enseñarás a tus hijos acerca de mí, de mis estatutos, de mi ley y todo. ¿Se fijan? Qué lindo.
que Dios pueda también decir lo mismo de nosotros. Que pueda decir Dios de este grupo de jóvenes que son jóvenes en los cuales puedo confiar y puedo depositar en ellos también mi palabra para que mi propósito sea cumplido. Amén, hermanos, que así sea con nosotros también. Ahora, avanzando un poquito más en el libro, vamos a encontrar que efectivamente el rey Artajerjes concede a Nehemías su deseo de ir a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad que estaban caídos. Eso sucede, Nehemías va a Jerusalén con algunos hombres y con los hombres que también estaban viviendo en Jerusalén. Luego, a partir del capítulo 3 de Nehemías, encontramos el trabajo ya de reedificación de los muros. Y aquí hay algo muy interesante, porque ustedes también lo pueden ver después con mayor detalle, pero aquí hay algo precioso. Y lo vamos a tocar nosotros en esta oportunidad, pero lo vamos a dejar ahí lanzado para que mejor lo puedan ver ustedes después. Creo que lo dijimos también en el retiro de jóvenes que tuvimos. Aquí, cuando hablamos de la puerta, aquí en el capítulo 3 hay una serie de puertas que el pueblo de Israel tuvo que reconstruir. ¿Se acuerdan? La primera de las puertas es la puerta de las ovejas. Con la cual nosotros hacíamos conexión en el retiro cuando Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿No? Entonces aquí en el capítulo 3, versículo 1, ahí está la puerta de las ovejas, la cual fue reedificada. Pero hay una serie de otras puertas. La puerta del pescado, de los peces, del pescado, la puerta del muladar, la puerta de los caballos, etcétera, etcétera. Una serie de puertas, son 10 puertas que rodean todo el muro de Jerusalén, ¿sí? Y cada una de ellas simboliza un aspecto de la vida cristiana, ¿no? Sería muy interesante que pudieran estudiar estas puertas y lo que cada una de ellas significa, ¿no? Por ejemplo, es digno de considerar que la puerta de las ovejas es la única puerta que no tiene cerrojos. Todas las otras sí tienen cerrojos. Interesante, ¿se fijan? La puerta de las ovejas no tiene cerrojo. Venir y entrar, ¿no? Tenemos libre entrada por el Señor Jesús. Sin embargo, las otras sí tienen cerrojo, cada una de ellas. Ahora, no quiero detenerme en ese punto, pero sí en el punto del servicio de aquí. En el capítulo 3, todo el capítulo 3, se señala aquí, como ustedes pueden ver, pueden leer ahí, se deja por escrito quienes participaron de la reconstrucción de las puertas y del muro. Y es muy interesante porque en algunas partes del muro fueron reconstruidas por personas que no tenían ningún rango social dentro de Israel importante, ¿sí? Ninguno. Y otros de muy alta envergadura. Aquí hay gobernadores que participaron con su familia, hay plateros, hay comerciantes, etc. Están todos aquí reunidos con un solo propósito, que es reedificar los muros de Jerusalén. Inclusive hay uno que me llama la atención, que el versículo 12, por ejemplo, dice: junto a ellos restauró Salú, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque regularmente, siempre que se menciona al padre de familia, se menciona al hijo. Se menciona al hijo mayor de la familia. No es que la familia haya tenido solamente hijos y no hijas, pero las hijas no eran mencionadas, ni siquiera en la genealogía, en ningún lado. No parece. Siempre sale la genealogía, el varón, siempre porque es el que lleva la línea, ¿no? Pero las mujeres no, Sin embargo, aquí, y esto lo digo a propósito por causa de las hermanas, sin embargo aquí, en esta obra de reconstrucción,
el Espíritu Santo quiso dejar también aquí establecido esto. Este padre no tenía probablemente hijos, ¿no? Pero eso no fue impedimento para que él reconstruyera también la parte que a él le correspondía, y dice que él la reconstruyó junto con sus hijas. Ellas también participaron de la obra de la reconstrucción, ¿no? Por lo tanto, el llamado al servicio, ¿no? El llamado al servicio en la casa del Señor no se remite solamente a un grupo de personas, ¿sí? No solamente, ni siquiera los varones solamente de la iglesia, o los hermanos de la iglesia, ¿no? Sino que todos nosotros, todos, estamos llamados a participar de la obra de restauración del testimonio del Señor. Por eso es bueno consignar ese versículo, Él con sus hijas. ¿Por qué? Porque eso representa que aquellas que nunca habían sido consideradas en ningún libro de genealogía anterior, aquí en la obra de reedificación, de restauración, sí tienen lugar y sí son reconocidos. Gloria al Señor por eso. Es importante porque esto también nos alienta a todos nosotros. O sea, aquí podemos decir que en base a esta lista que hay aquí en Nehemías con respecto a quienes participaron de esta obra de reconstrucción, podemos decir que Dios no se olvida. No se olvida, muchachos, ¿ah? De ninguno quien haya participado o de ninguno quien participe en su obra. Y Él va a saber recompensar a cada uno. Además, señalamos aquí o deducimos de aquí que para el Señor todo servicio es importante. No hay servicios superiores o servicios inferiores, no hay servicios mayores y servicios menores. Todos los servicios son de igual importancia en la casa del Señor. De esto nos habla el capítulo 3 de Nehemías. Fíjate. O sea, todos podemos servir en la casa del Señor, y de hecho todos servimos. Pero ojo, que aquellos que no sirvan en la casa del Señor también quedan anotados. Aquí ustedes leen después con detalle esto, van a encontrar en una expresión terrible que dice que uno de los hijos de uno de los cuales estaba reconstruyendo no quiso participar. Y se dice constancia, él no quiso. Así que, hermano, por eso repito lo que dije al principio, que el Señor encuentre en nosotros un corazón dispuesto a servir al Señor, donde Él quiera, como Él quiera, en el ámbito que Él quiera, pero sirvamos al Señor. Es preferible estar aquí, ¿no?, en esta lista de aquellos que participaron de la obra de reconstrucción, que en aquella otra lista, de los cuales se diga, él o ella no quiso participar de esta obra. Si seguimos más adelante, vamos a encontrar que tenemos algunos enemigos, que están siempre al acecho. Tenemos ahí, ¿cierto?, los amonitas y otros más que van a hacer lo imposible para que Nehemías y los suyos no logren reconstruir los muros. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros hemos sido llamados, muchachos, a una obra también de reconstrucción. De hecho, el lema, por ejemplo, de la conferencia que vamos a tener con el hermano Stephen, lleva por título eso también, la restauración del testimonio del Señor. Cuando estamos todavía en una época, en un periodo, yo creo final, eso sí, pero todavía un periodo de restauración de la obra del Señor. Por lo tanto, hemos sido llamados nosotros a este llamamiento. El llamamiento que ustedes tienen, jóvenes, no es un llamamiento a participar de un grupo social, no es un llamamiento a participar de una comunidad, con todo lo que ello implica. No somos una comunidad, no somos un grupo social, no somos nada de aquello. Nosotros
somos la iglesia del Señor. ¿Sí? Eso es lo que somos. No somos ni siquiera un grupo de jóvenes, como que si fuera aparte de la iglesia. No, somos la iglesia. Y como tales, tenemos un llamado claro en este tiempo. Voy a citar aquí al hermano Luis Fontes, de Brasil. El hermano Luis Fontes dice lo siguiente, me parece muy importante y muy verdadero. Y a mí me causó también una grata sensación y un grato impacto también en mi corazón. Él dice que Dios es un Dios de propósito, que Dios siempre ha tenido un propósito con su pueblo, desde Adán hasta nuestros días. ¿Sí? Desde Adán, Noé, Abraham, los patriarcas, los profetas, la venida de Jesús al mundo, los apóstoles, luego Pablo posteriormente también, y todos los hermanos que siguieron en el primer siglo, Lutero con la reforma y la restauración en parte del testimonio que estaba perdido del Señor, todos los que siguieron luego de Lutero, hasta el día nuestro, ¿no? Hasta el día de hoy. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, dice el hermano, nosotros somos parte de un gran proceso de Dios, de un propósito de Dios, que tiene una serie de fases, de etapas, ¿no? Ya no estamos en la etapa del patriarca, no estamos ya en la etapa de los profetas, no estamos en la etapa de los apóstoles, no estamos en la etapa de Pablo, no estamos en la etapa de Martín Lutero, etc. Esas etapas ya fueron, con toda la gloria que tuvieron. Y cuando nosotros estudiamos aquello, nos regocijamos y nos alegramos de las glorias que ellos tuvieron. Pero a nosotros nos corresponde vivir nuestra etapa. Y el hermano dice lo siguiente con respecto a eso. Dice, ¿cuál es nuestra etapa? ¿Cuál es nuestro llamamiento hoy? El llamamiento que hoy tenemos es a culminar el propósito de Dios. ¿No les parece eso algo tremendo? Porque ¿qué implica eso, joven? Implica que si asumimos que eso es así, que eso es verdad, que estamos llamados a culminar, a poner fin, a poner término a un propósito, al propósito eterno de Dios con respecto al hombre aquí en la tierra. Entonces, después de nosotros, no hay nadie más. ¿Se entiende, no? Si creemos y sentimos de parte del Señor que esto es así, que nosotros como generación somos los llamados a culminar el propósito de Dios, eso significa que después no viene nada más. El propósito de Dios termina, porque nosotros hemos sido llamados a terminar ese propósito, a estar en la última parte de este propósito de Dios. Acuérdense de la parábola que el mismo Señor Jesús dio cuando habló de aquel hombre que venía de viña, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y salió a llamar, a buscar trabajadores para su viña, ¿se acuerdan? Y llamó a algunos muy de mañana, muy temprano, 8 de la mañana, por ejemplo, 7 de la mañana, y fueron a trabajar. Y él le dijo que le iba a pagar tanto por su trabajo. Después, al mediodía, fue a buscar a otro, también por la misma paga, por el mismo precio que los primeros. Y al final, ya casi atardeciendo, cuando el día ya acababa, también llamó a otro a trabajar y por la misma paga que los primeros. ¿Quiénes son esos últimos? Somos nosotros. Y lo increíble de todo eso es que la misma paga que recibirán los primeros, ¿sí?, estamos también llamados a recibir nosotros. Eso es una gloria y una gracia tremenda del Señor. Entonces, si no somos conscientes de esta realidad, muchachos, si no somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, entonces
habremos perdido nuestra oportunidad de estar presentes, de ser partícipes de esta gran obra del Señor. Así que eso también depende absolutamente de nosotros. Yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Yo les decía al principio que uno de los requisitos que Dios busca es encontrar en nosotros un corazón íntegro, ¿sí? Lo contrario sería un corazón dividido, un corazón que todavía se debata entre dos amores, entre dos situaciones, entre dos realidades. Si algo tenía Nehemías, aparte de tener un corazón íntegro, o como consecuencia de aquello, era que él siempre fue un hombre celoso de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y si Dios decía algo en su ley, eso tenía que hacerse, tenía que ejecutarse. No había mayor trámite. Él era bien práctico para todas sus cosas, bien práctico en la aplicación de la palabra del Señor. No le daba muchas vueltas, no empezaba como lo hacemos nosotros a veces a especular, pero será así, no será así, pero tan duro será, no creo, yo creo que aquí tiene que haber algún matiz en esta situación, no creo que sea tan así. Así somos nosotros, sobre todo frente a palabras que nos complican la existencia. Cuando Dios viene con una palabra que justamente toca en aquello en lo cual yo tengo mayor inconveniente, siempre intentamos cuestionar y doblar la mano al Señor, diciendo: Señor, yo creo que a lo mejor aquí el hermano no lo dijo bien. Bueno, Nehemías no era así. Él aplicaba, es más, si ustedes leen el libro completo van a encontrar ahí un pasaje donde habla, por ejemplo, de que un sacerdote, ¿no? Un sumo sacerdote, él hizo una cámara, sacó la cámara donde estaba el atrio del Señor, estaba el incienso. Este sumo sacerdote sacó todo aquello y preparó en ese lugar una cámara, una habitación para un pariente de Tobías, que era un hombre no judío, y le preparó allí habitación. Todo eso ocurrió cuando Nehemías estaba de vuelta en el palacio, se ausentó de Jerusalén por 12 años, y en 12 años ocurrieron todas estas cosas equivocadas del pueblo, como que el pueblo volvió de nuevo a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Nehemías vuelve luego de esos 12 años y se encuentra con esto. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Nehemías dice: leamos la ley de Dios, leamos a Moisés. Leyeron a Moisés y allí descubrieron que eso no se podía hacer. ¿Qué hizo Nehemías? Sacó todas las cosas que tenía este hombre en esta habitación, las sacó afuera del templo, barrió con todo y ordenó la casa del Señor frente a eso. Y algo muy interesante aquí, que sigue a continuación, en Nehemías capítulo 3, que habla con respecto a esta idea de la integridad, que es el concepto que quiero dejar en sus corazones de día. Dice aquí, sí, en Nehemías capítulo 13. Capítulo 13. Él vio muchas cosas negativas aquí, muchas cosas negativas. Comerciantes que iban a vender el día sábado, él se los prohibió, cerró las puertas los días sábados, él cerró las puertas de Jerusalén para que nadie entrara a vender ese día, porque así lo instituía la ley de Dios, y los comerciantes de primera se quedaban, como todo comerciante, se quedaban ahí como afuera de los muros, dice aquí la escritura, se quedaban afuera de los muros esperando por si alguien salía a comprar algo. Por 2 días al menos hicieron eso. Y Nehemías sale después a decirles que si se quedaban ahí por más tiempo, él mismo los iba a mandar a matar. Nunca más fueron los días sábados los comerciantes. ¿Se ubican?
Y de ahí iban todos los días de la semana, pero menos el día sábado, porque ya sabían que no se podía. Pero dice que con todo eso vio algo más. Algo más vio Nehemías, y él lo dice aquí, versículo 23. 13-23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Me parece interesante este versículo, porque lo podríamos tomar en dos aplicaciones bien prácticas. ¿Sí? Una, yo creo que ustedes ya al leer el versículo saben para dónde va ese versículo también. Tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones de noviazgo y el matrimonio, ¿cierto?, del cual nos habla también en el Nuevo Testamento. Nos dice: no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, etc. Y aquí es lo mismo, en el fondo, ¿sí? Lo mismo que ve aquí Nehemías. Pero aquí yo quiero rescatar también esta aplicación, por supuesto. No podríamos obviar esa aplicación. Pero quiero que noten, a mí me llamó la atención con respecto al lenguaje, ¿no? Dice: hablaban la lengua de Asdod. O sea, estos judíos se casaron con mujeres de Asdod y sus hijos, los hijos, hablaban una lengua que ya no era la lengua de sus padres, sino que era la lengua de Asdod. Era un lenguaje de Asdod. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí dice que, ¿por qué hablaban ellos eso? Porque no sabían hablar judaico, no sabían hablar hebreo. Ellos estaban perdiendo su lengua. ¿Se fijan? Estaban perdiendo su idioma. ¿Qué es lo que hace una lengua? ¿Qué es lo que hace un idioma? Un idioma tiene la función también de unificar a un pueblo, ¿sí? La idea de identidad siempre está plasmada en el lenguaje, en el cómo hablamos, ¿sí? Entonces, si yo voy a cualquier país y escucho hablar a las personas, y por ahí si escucho un po, por ahí, de los míos, este chileno. Oh, compatriota, como que nunca nos hemos visto, pero somos uno porque somos chilenos. ¿Sí o no? Lo mismo, da la idea de unidad, de que somos uno, de que somos parte de un mismo pueblo. Bueno, aquí está ocurriendo todo lo contrario. Aquí los hijos de los judíos estaban hablando otro lenguaje. Un lenguaje que no era el propio, sino un lenguaje de los pueblos paganos, de los pueblos donde ellos habitaban. ¿De qué nos habla esto nosotros? ¿Qué peligro tenemos nosotros ahí? Primero, lo que ocurre luego y lo que hace Nehemías aquí es ordenar de que todos, sin excepción, aquellos que se habían casado con mujeres de Asdod, amonitas o moabitas, tenían que dejarlas a ella y a sus hijos fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Podría ser algo terrible si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿cierto? Si lo vemos con los ojos humanos, esto es separar a la familia. Sin embargo, yo invito a que elevemos la mirada, no solamente en el ámbito humano, sino que en el ámbito espiritual. ¿Sí? Lo que hace aquí Nehemías es santificar al pueblo, es santificar al pueblo de Israel, ¿sí? Apartándolo de los pueblos paganos. Este lenguaje de Asdod podría haber seguido estando en Israel a tal punto de que incluso la lengua hebrea se hubiese perdido. Si la lengua hebrea se hubiese perdido,
la consecuencia directa de aquello era de alguna forma la pérdida también de ¿qué? De la identidad de Israel como nación. ¿Se fijan? Lo trascendente de este tema no era solamente un asunto liviano, un asunto baladí, era un asunto importante, ¿no? un asunto que es absolutamente relevante, ¿no? Y esto lo aplicamos nosotros, muchachos. Más allá de las relaciones de noviazgo que podamos emprender o que puedan emprender ustedes como jóvenes. Más allá de aquello, aunque también tiene aplicación directa. No podemos nosotros unirnos en yugo desigual, es una palabra que ustedes la conocen, no pretendo yo venir a decirle aquí por primera vez esto, pero en base a esta palabra reforzamos lo mismo. No podemos. Así de simple. Las consecuencias de hacerlo están aquí. Yo lo tomo literal. Si nos casamos, por ejemplo, si se casan con mujeres moabitas, amonitas o de Asdod, ¿sí? Mujeres que no son creyentes, o las hermanas también con hombres que no son creyentes, ¿qué va a pasar? Perdemos nuestra identidad. ¿Se dan cuenta? Podemos perder nuestra identidad. No vamos a hablar el mismo idioma. No vamos a hablar el mismo lenguaje. Y no es verdad, hermano, yo lo convierto. Hermana, yo la convierto. No es verdad. Lamentablemente eso no es así. En la mayoría de los casos es al revés. Así que también esto nos sirva a nosotros, es decir, a ustedes también. Pero esto habla finalmente, muchachos, de esta integridad en el corazón. Si ustedes tienen un corazón íntegro para el Señor, entonces Dios también va a encontrar en ustedes, los jóvenes, las personas ideales, para transmitirles a ustedes su carga. Y ustedes puedan vivir como vivió Nehemías, con la carga del Señor en sus corazones. Los tiempos que estamos viviendo, chiquillos, son bastante difíciles, ¿cierto? Bastante complicados. La vida y el mundo no es un mundo de pils y paz, como el mundo nos quiere dar a conocer, ¿no? O nos quiere convencer. El mundo es un mundo difícil, cada día se hace más complejo, por lo tanto nuestro corazón cada día también debe ser un corazón mucho más íntegro, mucho más del Señor, y no permitamos que ninguno de nuestros enemigos, ninguno de ellos, pueda venir a estorbar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Y para eso no podemos caminar solos, sino que así como estamos ahora, que esto no sea solamente algo gráfico, algo físico aquí, sino que sea algo que sea realmente verdadero, donde podamos apoyarnos unos con otros, donde podamos ayudarnos, podamos cobijarnos, podamos socorrernos, porque la única forma de que nuestros enemigos no hagan de nosotros trizas, por así decirlo, es estando juntos, viviendo la comunión de los demás. Amén. Así que eso es lo que yo tenía en mi corazón, al menos compartir con ustedes. Seamos jóvenes íntegros, con un corazón íntegro para el Señor. No sea que después nuestros hijos, ¿sí? Que nuestros hijos hablen el lenguaje de Asdod. Eso no puede ocurrir. Que nuestros hijos, sus hijos, al futuro, tienen que crear un lenguaje, que es el mismo lenguaje que ustedes hablan, que es el lenguaje de los ciudadanos, de los que somos ciudadanos, ¿de quién? ¿De qué? De la ciudad celestial. ¿Sí? Ese lenguaje hablamos. Amén. Señor, les bendiga a todos. Espero que lo que voy a haber compartido hoy día
tenga cabida en sus corazones, puedan meditarlo, puedan verlo también, besarlo delante del Señor y pueda el Señor, repito, encontrar en nosotros, en todos los chiquillos, un corazón dispuesto a servir. No nos lleva mucho tiempo, no es meterle miedo ni nada de eso, pero es verdad, no llega mucho tiempo. El que ha de venir vendrá y no tardará el Señor. Dios nos encuentra a todos sirviéndole como Él debe ser servido.